Bien, voy a continuar porque el tiempo nos está correteando. Entonces, bien, una vez que esto como que ya queda como bien cimentado esta idea de que el evangelio es predicado a nuestros sentidos a través de el sacramento, ¿ok? Una vez que eso queda claro y lo hemos explicado, si tienen alguna duda, comentario, acérquense, externenla, nos vemos normalmente los domingos, acérquense y nos podemos sentar a platicar y podemos profundizar más en esto, ¿no? Pero una vez que queda claro esa importancia de la cena, hay que hacer unas notaciones importantes al catecismo mayor de Westminster, perdón, mis amigos. Hay que hacer unas notaciones importantes al catecismo mayor de Westminster. ¿Por qué? En clases pasadas les platiqué acerca de cómo los catecismos fueron creados, cómo las confesiones fueron construidas, cuál era la intención de las confesiones en un inicio, qué pasó en Westminster y qué produjo Westminster. Y a grandes rasgos, Westminster lo que trató de hacer fue consolidar una confesión de fe que representara a todos los países protestantes hasta ese momento, países que estaban en contra de la corona y que por ende necesitaban una confesión que englobara todas aquellas situaciones que ellos negaban de la corona y a las cuales se afiliaban. En Westminster no solamente apareció una confesión doctrinal, es decir, religiosa. También apareció una constitución que fue la constitución que le dio base a muchos países. Apareció un manual de liturgia, de culto y liturgia, que igual le dio una forma a la manera protestante de hacer culto, y esta confesión. Ahora, todos estos documentos tienen un aparato crítico. Un aparato crítico, como hemos mencionado en otras clases, es unas notas al pie de página que normalmente mencionan qué tan de acuerdo estuvo o no estuvo la asamblea con las determinaciones que ahí se estipularon. Es decir, imagínense, eran bastantes países que se estaban rebelando en contra de la corona y en contra de la Iglesia Católica, que cada uno de ellos estaba formando su propia confesión. Cuando se llegó a Westminster, todos trataron de vaciar en una sola confesión lo que representaba a todos. Sin embargo, había cosas que no representaba a todas las personas. Había personas que decían, no, a mí eso no me representa, con eso yo no estoy de acuerdo. O había puntos o apartados que tenían un grado de debate muy alto y que simplemente se trató de escribir en la confesión aquello que había pasado o había sido lo más aceptado posible por la asamblea, pero a sabiendas que había personas o había movimientos, no había países que no habían estado tan de acuerdo. ¿Ok? Eso es el aparato crítico. ¿Cómo se maneja? De muy sencillo, cuando había mucho debate, se abría el aparato crítico y entonces se empezaba a poner una letra. La letra A era que había mucho debate, pero se había llegado a un acuerdo. La letra B es que había mucho debate, pero que había una cantidad de personas que se habían negado. La letra C es que había mucho debate y se pasó a más días de revisión. Y así sucesivamente hasta la última letra, que es la F, me pareciera ser, que es mucho debate, no se llegó a un acuerdo, se puso aquello que la mayoría de la asamblea determinó, pero los demás dijeron, yo a eso no me afilio. ¿Ok? Entonces, es decir, hay partes de la confesión y del catecismo en los cuales la confesión y el catecismo no es ley. ¿Ok? No es ley. Tratarlo como ley es un error. Les comento eso por esta pregunta, la pregunta 171. ¿Cómo debe prepararse los que reciben el sacramento de la Cena del Señor? Esta es una pregunta tendenciosa. Porque esta pregunta viene determinada a razón de que de la participación del sacramento privada. ¿Esto qué quiere decir? Hay sobre todo
Es que no quiero decir nombres de movimientos ni denominaciones, ¿no? Pero hay movimientos y denominaciones que practican un tipo de cena en donde solo pueden participar en esa cena aquellos que son miembros de la iglesia. Hasta en su manual de culto aparece ahí estipulado, ¿no? Que solo los miembros de la iglesia pueden participar de el sacramento, ¿ok? Este, ahora, esto es importante por lo siguiente, porque nuestro Señor Jesucristo no nos mandó a ser miembros de iglesia, ¿ok? Eh, nos mandó a ser discípulos, ¿ok? Eso es lo que nos mandó. Es verdad que estas iglesias se van a defender y van a decir, pero es que, ¿cómo contabilizamos los discípulos, etcétera, etcétera? Pero nuestro Señor Jesucristo no puso una restricción sobre la cena del Señor, más que la concepción del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si el entendimiento del Evangelio es algo que nosotros podemos transmitir, es decir, yo entiendo el Evangelio, por eso lo puedo transmitir. Tú no puedes transmitir aquello que no entiendes, solo sería repartir ignorancia. Es decir, si tú dices, ok, yo entiendo el Evangelio, ¿eso qué quiere decir? Que yo entiendo lo que Jesucristo hizo por mí, que murió para perdón de mis pecados y para que yo pudiera acercarme a Dios, para que yo pudiera tener una comunión con Dios. Yo lo entiendo. Si tú lo entiendes, este es el único requisito como tangible y literal escrito que aparece en la Biblia. Es a lo que se refiere, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Es decir, sin entender lo que el cuerpo de Cristo representó y lo que el cuerpo de Cristo representa, que fue la remisión de nuestros pecados. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está. Toda aquella norma que se le ponga al sacramento, que no sea propiamente solamente el discernir el cuerpo de Cristo, es decir, entender el sacrificio de Cristo, es agregación o es un agregado humano denominacional y ya, ¿no? O sea, ¿qué tan bien o qué tan mal está? Este, pues ya siendo directos, ¿no? Así al grano, ¿no? Pues está mal, la verdad, está mal. Tratar de agregarle algo, si tratar de agregarle algo a la Biblia está mal, así es como si le trataras de agregar algo a la Biblia agregándole algo al sacramento, ¿ok? Entonces, no le puedes agregar algo al sacramento. ¿Por qué? Porque es una expresión literal de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo en ningún lugar dijo solo a los miembros, ¿ok? Solo a los miembros se les puede dar el sacramento. No, la cláusula que aparece en la Biblia es solo participen del sacramento solo los que son capaces de discernir el cuerpo de Cristo, ¿ok? De discernir lo que Cristo representó, lo que Cristo hizo, lo que Cristo concluyó, culminó, ¿ok? Esa es la cláusula, ¿ok? Entonces, si por ejemplo preguntan, ¿tú le puedes dar el sacramento a un neófito? Es decir, a una persona que recién llega al Evangelio, que recién llega a la iglesia, es su primera vez y pues no entiende todo, bueno, no entiende lo que Jesucristo hizo por ella, pues la realidad sería, pues yo no se lo puedo negar, ¿ok? Pero sí tiene que entender esa persona que participar del sacramento es entender el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo por ella, ¿ok? Entonces, ahí está la cláusula importante, ¿no? El sacramento viene acompañado del entendimiento de lo que Cristo hizo. Si participamos del sacramento sin el entendimiento de lo que Cristo hizo, entonces ahora sí se cumple lo que dice el apóstol Pablo, juicio comes y bebes para ti. Ahora, eso no quiere decir que te va a llegar del cielo un fuego y te va a consumir. No,
sino que, por ejemplo, todos estos problemas de empezarle a dar una característica mística, con místico me refiero a que entablas relaciones causales entre eventos que no existen. ¿Ok? Eso es místico. Cuando hablamos de cosas místicas es cuando decimos, yo estoy entablando una relación causal entre dos eventos que no existen. Eso es el misticismo. Por ejemplo, la brujería es algo místico. ¿Por qué? Porque entablan relaciones causales entre cosas que no existen. Es decir, yo, hablo de brujería porque obviamente sabemos que es algo que no existe. Lo místico no es real, ¿ok? No es real, es místico, ¿ok? Cuando utilizas la palabra místico es que por default no pasa, ¿ok? La brujería es místico porque por default no pasa. Por ejemplo, aquellos que practican brujería que dicen, eh, y porque pues, conocí personas que lo hacían, ¿no? Luego me pregunten por qué, pero conocí personas que lo hacían, ¿no? No, tráeme una foto de tal persona, tráeme una foto, le voy a poner no sé qué detrás de la foto, la voy a meter debajo de una vela y voy a prender la vela. Y entonces ya con eso, esa persona, no sé, le va a ir mejor, ¿ok? Ahora, eso es místico, ¿por qué? Porque hay un acto que es una poner una foto debajo de una vela prendida. Ese es acto uno, ¿ok? Es decir, acto A. Yo quiero que el acto A me lleve a el acto B, que es que a una persona le vaya bien, ¿ok? ¿Cómo puedo pasar de A a B? ¿Hay una relación causal? No. O sea, ¿qué, qué va a suceder si yo prendo una vela y pongo debajo de una foto? ¿Qué va a pasar para que de eso pase a que yo consiga un mejor trabajo? O sea, no hay una relación causal, no hay por ejemplo, me levanto temprano todos los días, acto A. Acto B, este, consigo un mejor puesto por mi puntualidad. Ahí hay una relación causal, sí, que es una relación causal que va siguiendo un cauce, que podemos ir diciendo, pasó esto, después pasó esto, después pasó esto, y después pasó esto y terminamos aquí. Ahí sí hay una relación causal. Es decir, yo me acuesto temprano todos los días, me despierto temprano todos los días, salgo temprano a mi trabajo, llego 10 minutos temprano, siempre soy puntual y entonces me dan un aumento. ¿Ok? Entonces ahí tú puedes decir, ok, dormirse temprano todos los días produce un aumento. Y nosotros decimos, ¿hay una relación causal? Sí, sí la hay. ¿Por qué? Te levantas temprano, te despiertas temprano, sales temprano, llegas temprano, eres puntual. Al ser puntual, te dan un aumento. Hay una relación causal, ¿ok? Que sigue un cauce. Cuando algo es místico, es cuando no existe una relación causal entre evento A y evento B. Es decir, yo quiero un aumento y voy con un brujo, ¿no? Entonces voy con un brujo y le digo, oye, quiero que me hagas algo para que yo tener un aumento. Ok, tráeme una foto y le voy a poner ahí abundancia, ¿no? Abundancia. Y la voy a poner debajo de una vela y la voy a prender. Ese acto, ¿cómo me va a llevar al aumento? ¿Hay una relación causal? No la hay, no existe. No es como que voy a prender la vela. Después de prender la vela, ¿qué? ¿Qué sucede? ¿Cómo llega de prender una vela a tener un aumento? Eso es, eso es el misticismo. El misticismo, cuando algo es místico, es cuando se establecen relaciones causales entre actos que no hay. Es decir, el místico, el brujo, te va a decir, no, si tú prendes una vela, vas a tener un aumento. Es decir, él estableció una relación causal entre eventos que no la tienen, ¿ok? Eso es misticismo. Es decir, que el prender una vela, ¿cómo me va a producir un aumento? No hay una relación causal, no podemos seguir el cauce, ¿ok? Entonces, eso es el misticismo. Ahora,
cuando se hace la connotación de el que come sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí, lo que está diciendo es que lo que va a provocar el no entender la función del sacramento, lo que implica y lo que trata de representar, es que vamos a empezar a convertir el sacramento en un evento místico. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a establecer relación entre el sacramento y cosas que no tienen una conexión causal. Es decir, por ejemplo, esta idea de, y es aquí donde viene lo que quería decirles con esta pregunta. Estamos casi por terminar. Estas relaciones, por ejemplo, de, de toma el sacramento para que te vaya mejor, ahí hay una relación causal que no existe. Estamos estableciendo evento A y estamos forzándolo a llegar al evento B, ¿ok? Toma el sacramento y entonces te va a ir bien, ¿no? Es decir, ok, es como pon debajo de la mesa una vela con tu foto y después te va a ir bien. Si se dan cuenta, el sacramento puede caer en tratarse como un evento místico. Y es lo que el apóstol Pablo trata de erradicar al decir, el que come sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Es decir, porque va a estar entablando relaciones causales entre eventos que no existen. No es que el sacramento va a hacer algo por ti. El sacramento es una referencia de algo que ya hizo Jesucristo por ti, ¿ok? El sacramento lo que te va a ayudar es a recordar, a remembrar, te va a ayudar hasta ti en un proceso catártico, hasta volver a comprometerte de manera fiel y ferviente en el servicio a Dios de, Señor, pues me desatendí un rato, pero gracias por recordarme lo que hiciste por mí, me vuelvo a comprometer. O sea, lo va a hacer, pero no es que el sacramento vaya a producir un algo, no te va a producir riqueza, no te va a producir no, eso es entablar relaciones causales entre eventos que no hay y eso es el misticismo. Hay que tener cuidado con tratar el sacramento como un evento místico, ¿ok? Y ahora, una anotación. Eso no quiere decir que, y lo hablamos la vez pasada, tratar el sacramento con cuidado, es decir, cuidar los elementos, que solo un ministro o un anciano preparado, los reparta, ah, taparlos, apartarlos, eso no es misticismo, ¿no? Como lo comentábamos, eso es tratar el sacramento como acción de gracias, porque el apóstol Pablo también lo repudia de los corintios, al decir, ustedes nada más ponen ahí la comida y todos se amontonan, todos comen, unos se emborrachan, unos comen de más, otros ya ni alcanzan, eso no es la, ¿no? Bueno, entonces, con místico no me estoy refiriendo a todo lo que hacemos alrededor del sacramento, sino a entablar relaciones causales entre eventos que no existen. Eso es el misticismo. Por eso la brujería es misticismo, la hechicería es misticismo, los horóscopos son misticismo. ¿Por qué? Porque el horóscopo te dice, mira, cuando Marte esté, esté alineado con Venus, entonces a ti te va a dar dinero, vas a tener abundancia. Y otra vez ahí es de, ok, a ver, evento A, Marte, hace su proceso de traslación y se cruza con evento B, Venus. Los dos pasan por el mismo lugar. ¿Y cómo llegamos de evento A evento B a pasar a evento C? Tengo dinero. O sea, ¿cómo funciona? No hay una relación causal entre que podamos ir siguiendo de manera concreta. En los horóscopos es misticismo. ¿Por qué? Porque establecen relaciones causales entre eventos que no tienen conexión causal, que no tienen. Entonces, el sacramento no es un misticismo, no lo es.
Es por eso que no tenemos que alimentar esa parte del sacramento. Por eso siempre tenemos que alimentar la parte de comer el sacramento con conciencia del evangelio, con conciencia del evangelio y en acción de gracias y reverencia, que es diferente a volver místico el sacramento. ¿Ok? El problema de estos eventos o estos agregados, perdón, o estos agregados a que el sacramento sea comido solamente por los miembros, que obviamente son agregados de hombre, empiezan a convertir el sacramento en un evento místico. Empiezan a decir, no, es que tú no eres miembro, ¿eh? Tú no puedes participar del sacramento. ¿Por qué? Porque tú no eres miembro, ¿no? Y que eso Jesucristo en ningún lado lo dijo, ¿ok? En ningún lado lo dijo. Y entonces empieza a producir en el sacramento el, el comer el juicio y beber para sí, ¿ok? Beber, o sea, bajo tus propios conceptos y no los de Jesucristo. Y entonces esta pregunta, la 171, es una pregunta que tiene tiene un aparato crítico difícil, tuvo mucho debate de aceptación. Se puso porque obviamente de las iglesias más fuertes que estuvieron en Westminster fue la iglesia de Londres y la iglesia escocesa, que posteriormente se van a convertir en la iglesia bautista y la iglesia presbiteriana. Los presbiterianos vienen de la iglesia escocesa, específicamente de Knox, si no recuerdo, de Knox, de Juan Knox, si no recuerdo, si mal no recuerdo. Y la iglesia bautista viene de la iglesia de Londres, ¿ok? Viene de la iglesia directamente relacionada con Westminster. Es por eso que posteriormente a la confesión de fe de Westminster se le hace un revisado, una revisión. Ya no invitan a todas las demás iglesias, ya solamente ellos, los de Londres, hacen esta revisión y se llama así la Confesión de Londres, que es la confesión de la iglesia bautista. Es por eso que esta respuesta, aquellos que reciben el sacramento de cómo debemos de prepararnos los que reciben el sacramento de la Cena del Señor, es tendenciosa, es decir, viene con una carga denominacional propiamente bautista y presbiteriana, ¿ok? Por eso, si alguien tiene aquí este background presbiteriano o bautista, luego surge a la mente como de, sí, a mí en la iglesia me dicen, o alguna vez en la iglesia yo escuché, dentro de 15 días viene la cena. Les avisamos para que se preparen, porque esa idea de preparación viene de esta pregunta. Esta pregunta viene de propiamente la iglesia escocesa, que posteriormente se va a transformar en la iglesia presbiteriana, y de la iglesia de Londres, que posteriormente de ahí va a venir la iglesia bautista, que pues, los conocemos, ¿no? La iglesia bautista y la iglesia de Londres, ¿no? Entonces, ah, dice la respuesta, aquellos que reciben el sacramento de los señores deben prepararse antes de venir a él. Este, pues debemos de prepararnos todo el tiempo, o sea, no nada más en la cena, o sea, todo el tiempo o sea, eso de prepararse suena como a solo cuando haya cena tienes que hacerlo, ¿ok? Si no hay cena, pues, ok, la cena se empieza a volver mística, a esto me refiero. ¿A qué? A que la cena no te perdona de tus pecados, ¿eh? Que la cena no es un medio para perdonar de pecados. Tus pecados ya son perdonados, por eso participas de la cena. Hay una diferencia ahí pequeña, hay una línea delgada que si se mueve mucho o si se agranda, nos vamos a meter en problemas impresionantes y luego por eso hay cada iglesia que hace cada cosa. Entonces, ah, entonces, aquellos que reciben el sacramento, estoy leyendo la respuesta del Señor, deben prepararse antes de venir a Él. ¿Ok? Es tendencioso, es propiamente denominacional. Este, la preparación antes de la cena, este, mm, así como se describe, no funciona. ¿Por qué? Porque dice, porque antes de venir a Él, vamos a decir, a la cena, antes de venir a Cristo, debemos de venir por un examen de nosotros mismos. ¿Ok? Si están en Cristo
Deben prepararse antes de venir por un examen de sí mismos. ¿Y qué debemos de hacer en ese examen? Debemos de ver si estamos en Cristo, debemos de ver nuestros pecados y nuestras necesidades, debemos de ver la medida del conocimiento de la verdad y la medida de su conocimiento, de qué tanto sabemos. Debemos de venir con fe, arrepentimiento, debemos de venir con amor a Dios y hacia los hermanos, debemos de tener, y les digo, esto ya se empieza a volver muy místico, ¿no? Debemos de tener caridad para con todos los hermanos, es decir, debemos de ser caritativos, debemos de venir perdonando a todos aquellos que nos hacen mal, este, debemos de tener deseos de obtener a Cristo, debemos de venir con deseos de obediencia y debemos de venir para renovar el ejercicio de aquellas gracias de Jesucristo. Y todo esto tenemos que hacerlo a través de la meditación seria y oración ferviente. Y con esto voy a terminar. Solo imagínense lo que está presuponiendo esta respuesta. Lo que está presuponiendo esta respuesta es que, mira, tú antes de venir al sacramento, tienes que tomarte 1 o 2 días, dependiendo de qué tan grave estés, para meditar, para meditar y orar fervientemente, ¿no? Meditar en todos estos asuntos. Y una vez ya que hayas meditado en todos estos asuntos, participas del sacramento. ¿Ok? Si tú no te preparaste para el sacramento, no puedes participar. Es lo que está presuponiendo la respuesta. ¿Cómo deben prepararse los que reciben el sacramento? Entonces, la contrarrespuesta sería, los que no se preparan, entonces no reciben el sacramento o lo reciben de manera equivocada. El problema de esta preparación previa implica que exime de responsabilidad continua al creyente. Es decir, hasta este punto en la preparación no se ha dicho nada de nada que el creyente no tenga como responsabilidad, ¿ok? Eso es cierto. Es decir, sí debemos de examinarnos a nosotros mismos, sí debemos de buscar estar en Cristo, sí debemos de pensar en nuestros pecados y necesidades, sí debemos de ah, buscar la verdad y meditar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí debemos de tener fe, sí debemos de arrepentirnos, sí debemos de tener amor a Dios y a los hermanos, sí debemos de ser caritativos, sí debemos de perdonar a aquellos que nos han hecho mal, sí debemos de desear las obras de Cristo, sí debemos de desear obediencia, sí debemos de renovar el ejercicio de aquellas gracias, de las gracias de Jesucristo, sí debemos de meditar y sí debemos de orar fervientemente. Pero ahora, esto es lo importante. No hay una relación causal entre sacramento y esto, ¿ok? No hay. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas distintas. El sacramento es un medio para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la Biblia lo dice literalmente. Hacer esto todas las veces en memoria de mí, hacerlo para recordarme, ¿ok? Para anunciar mi venida, de que vengo, de que un día lo vamos a comer. Eso es la función del sacramento. ¿Ok? Todo esto que está aquí enumerado en esta respuesta es lo que nosotros llamamos el proceso de santificación. ¿Ok? Santificación. ¿Ok? Y la santificación es nuestra responsabilidad. ¿Ok? Atañirle. Sí, atañirle. No sé si está bien conjugado. Nuestra santificación a la cena, al sacramento, es decir, pensar que hay una relación causal entre mi responsabilidad dentro de la santificación y el sacramento, es dejar de hacerme cargo de mi santificación. ¿Ok? Entonces, esta pregunta es tendenciosa y la respuesta no está mal a razón de que no está diciendo nada que no tengamos que hacer.
Es decir, todo lo que tenemos, todo lo que dice ahí que tenemos que hacer, es verdad, lo tenemos que hacer, pero hacerlo como objetivo o como, sí, hacerlo como medio para poder participar de la cena, eso no está bien, eso no es cierto, ¿ok? No, sí tenemos que hacer todo esto, sí, pero hacerlo para poder participar de la cena, ese es otro tema, que ahí sí nosotros no compartimos. Esto es tendencioso, ¿por qué? Porque se dan cuenta, esto en iglesias presbiterianas y bautistas sí se practica, pero eso ya es denominacional. Propiamente bíblico, no está esto. ¿Ok? Y yo sé que van a decir, no, pero es que ahí hay unas citas bíblicas. La semana que viene va a ser nuestra tarea, este, analizar estas lecturas bíblicas y ver de dónde sacaron esto que están diciendo para ver si la Biblia sí dice eso o no. Y entonces esperamos poder comprobar bíblicamente que es verdad, en la respuesta no se dice nada que no tengamos que hacer como creyentes, pero eso que tenemos que hacer como creyentes no es un requisito para participar de la cena, no lo es. Entonces esta idea de prepararte para la cena no es lo adecuado, ¿ok? Porque la cena tiene un objetivo y ese objetivo es recordar el sacrificio de Jesucristo, ¿ok? Bien, perdón por darles 10 minutos, mm, una disculpa. Esto se está poniendo un poquito más complicado, así es que mis amados hermanos, aquellos que no pudieron, como prestar toda la atención, sí, repasen la grabación. Ahorita, en un ratito más les voy a mandar esta y la grabación de la semana pasada para que la repasen. Y hermanos, este es un tema sensible. Cualquier duda, comentario, pregunta, de verdad, hermanos, con todo gusto, acérquense a mí, porque sé que ahorita va a parecer como de, oye, pero eso que dijiste, ¿cómo es? O va a parecer que estamos derrumbando como muchos muros que se construyeron ahí por mucho tiempo y que pensamos que porque estuvieron ahí todo el tiempo, ahí estaban, o así deberían de haber estado, pero la realidad es que no. Entonces, eso causa a veces cierto problema. Entonces, acérquense, pregunten, platiquemos, para poder resolver sus dudas. Por si no quieren hacerlo aquí, este, eh, acérquense. Ok, hermanos. Nos vemos el día de mañana, en el aniversario. Sea una bendición. Ya no les robo más su tiempo. Que pasen excelente día, saludos y nos vemos. Gracias, pastor. Hasta luego, hermano. Sí, las grabaciones las voy a mandar al chat. Nos vemos, hermana. Nos vemos mañana.